No, José Benítez, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la visita. Pero le voy a decir una cosa, le va a costar convencernos de todo esto, porque para mí era un auténtico mito erótico, sexual, un guerrillero. A ver, ahora me lo quiere usted dejar como que era sucio, era malo, era traidor. No, yo, hablando del tema sexo, no he dicho nada. Ah, bueno. Que olía mal. Que olía mal. Lo cual no ayuda. Que olía mal, sí, además, ya en Argentina de niño le llamaban el chancho, el cerdo. O sea que no es una cosa nueva. Y además no quiero convenceros de nada. No, hace muchos años que no trato de convencer a nadie de nada. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era el Che y por qué se nos vendió una historia y usted viene ahora aquí a desmontarla? Dice que le mataron los amigos. Sí, bueno, los supuestos amigos lo mataron, o sea, empezando por Fidel Castro, el desleal. Bueno, yo tengo la idea del Che de que creo que tiene mucha gente de mi edad. Año 67, lo matan y entonces aparecen las fotografías famosas, la boina, las camisetas, la idea de que era un líder, de que era un... Defensor de los pobres, iba... Defensor de los pobres, un idealista. Sí. Bueno, cuando yo hago esta investigación de 6 años prácticamente, un poco más, se me cae todo al suelo. Vamos a ver. Era un señor que tenía un problema mental importante. Mental. Si no nos explica que disfrutara fusilando gente. Cuando él fue jefe de la prisión en La Habana, que le llaman la Cabaña, fusiló a más de 500 personas. Él, personalmente él. Bueno, él era el jefe. El que daba las órdenes o conmutaba la pena era él. Y presenciaba las ejecuciones. Y presenciaba algunas ejecuciones, se subía a las murallas, ahí están, incluso en las fotografías se pueden ver los desconchados de los disparos en la muralla, ¿no? Se subía a la muralla con un gran puro y disfrutaba del espectáculo. Pero para mí lo más lamentable de esa situación es que en ese presidio iban los familiares a pedir clemencia y les decía, no se preocupe, no hay ningún problema. Y ya estaba fusilado. JJ, ¿cómo fueron esas últimas horas? En Bolivia, una vez que lo captura el ejército, él está ahí, está herido. ¿Cómo son esas últimas horas? ¿Él se mantiene firme, suplica, no suplica, muere? ¿Cómo son esas últimas horas? Yo creo que eso es algo que el mito nos ha presentado una imagen que no sé si era... Él no suplica, eso es cierto. Él se mantiene relativamente tranquilo. Cuando lo capturan los 2 soldados, ya venía herido en una pierna por una piedra, no por una bala. Lo llevan le roban los 2 Rolex que llevaba él, los soldaditos, se lo devuelve el capitán Prado, que es el que se lo... Porque los robaban los ricos para dárselo a los pobres. Sí, era Robin Hood. Bueno. ¿Es un poco así? No. Hombre, claro que sí. No. Él mata a la gente en la guerrilla, mata a 42 soldados a sangre fría. No tiene ninguna consideración con las opiniones de sus compañeros guerrilleros. A los peruanos, por ejemplo, y bolivianos, los llama comemierdas. Y las góndolas, es decir, los tipos que solo servían para transportar las cargas. Yo en ningún momento he visto que le diera dinero a nadie. Es más, hay un incidente en la guerrilla en Bolivia que asaltan o paran a 6 autobuses, a 6 camiones, llenos de bolivianos, de gente que iba de un lado para otro. Entonces, bueno, se arma un lío espantoso y la gente, los pasajeros, le exigen al Che o a los guerrilleros que les devuelva el dinero del boleto. 300 pesos debía ser, o 400 pesos. Se niega. ¿Pero cómo puede ser que todo sea mentira? ¿Todo es mentira? ¿Realmente estamos ante un loco? Porque lo que nos está diciendo es que era un loco además sanguinario que disfrutaba con la muerte. Porque yo hasta donde sé, una guerrilla tiene la palabra guerra, que significa un conflicto y por tanto muertes hay en los 2 lados, inevitablemente. Pero aquí el matiz está en que él, por lo que cuenta, disfrutaba asesinando gente. Hay que afinar las cosas. Es decir, el Che Guevara y los guerrilleros que le acompañan van a Bolivia a tratar de derrocar al régimen por la violencia. Es decir, invaden
Bolivia. Hombre, con el objetivo amoroso no le va a conseguir. O sea, primero, digo yo que vamos, pidiéndolo por favor, seguro que no le va a conseguir. ¿Y quién eres tú para entrar en un país extranjero e intentar derrocar el régimen? Y luego podemos discutir todo eso. ¿Os creéis que la CIA estaba allí? ¿Y la CIA es un mito erótico? Hombre, no. Y es el prototipo de atractivo. Bueno, la CIA tampoco estaba ahí haciendo amigos. No, pero ¿sabes que nos está desmontando toda la leyenda del Che? Que yo estoy dispuesta a escucharlo ya que se desmonte todo, pero quiero entenderlo también. Quiero entender al personaje que tenemos en lugar del que pensábamos que teníamos. ¿Quién era? Y luego tampoco casa mucho con la idea, que usted nos lo ha contado, que era una persona muy leída, que incluso cuando iba en la selva se le encontró con 300 libros. Exacto. ¿Cuántos libros puede haber leído en su vida? Unos 3.000 o 4.000. ¿Y eso encaja con eso otro que nos está contando? Sí, porque la enciclopedia que tú puedes tener en la cabeza no significa cultura. La cultura es tolerancia. La cultura es tolerancia. Y este señor no era tolerante. Mataba a los soldados a sangre fría, fusilaba a la gente por lo que fuera, porque eran de ideas políticas diferentes a las del régimen de Fidel Castro. Y eso es real. Y eso está documentado. Claro, es verdad. Todo, desde Marx a astrofísica, a lo que fuera. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces de cultura. Sí, pero que tendrá que ver la cultura con la violencia. No sé, estamos hablando de ser un hombre leído o no. No significa ser tolerante. No, claro que no. ¿Y era machista? Yo estoy totalmente de acuerdo. Era machista absoluto. Tuvo, sin que yo sepa, 10 amantes. ¿Eso no es de machista? Bueno, es que le gustaban mucho las mujeres. Despreciaba a los homosexuales. Creó una prisión en Cuba en la que estaban hasta los seguidores de los Beatles. ¿Cómo? Bueno, el régimen cubano sigue despreciando a los homosexuales. Esto no ha cambiado. Han pasado 58 años y los homosexuales siguen estando perseguidos en Cuba. En la muy revolucionaria Cuba, los homosexuales están perseguidos en tantos sitios y bajo tantas ideologías. Pero en Cuba, en la muy progresista Cuba, en donde ahí siguen. No, eso no ha evolucionado nada. Es que esa cárcel, entre comillas, la presidía el Che. La dirigía el Che. Es decir, tampoco lo debemos olvidar. Que tuvo algún tipo de valor humano, por supuesto, yo no lo voy a negar. Era guapo. Naturalmente que sí, era guapo. Era guapo, eso es innegable. Hombre, igual algo más también. Valor humano de algo más. Hombre, que tenía una idea social avanzadísima de repartir el dinero con la gente y tal, sí, pero no a través de la sangre. No a través de lanzar 42 bombas atómicas sobre Estados Unidos, que es lo que quiso hacer en la crisis de los misiles, en el 62. Es decir, es un personaje que la historia se ha ocupado de levantarlo. Bueno, al menos una cosa se le concede, ¿no?, al mito y a la leyenda, y es que efectivamente fue un hombre cuya ideología principal era repartir entre la gente que no tenía dinero. Sí, ¿no? Eso es cierto, pero no puedes repartir matando gente. Eres un yihadista. Ostras. El Che fue, hoy le llamaríamos un yihadista, un terrorista. Lo cual no quiere decir que los bolivianos, los militares bolivianos, fueran buenos. Mintieron como bellacos. Porque para empezar, los restos no están en Cuba del Che. ¿Dónde están? Están en Bolivia. Están enterrados en Bolivia. Lo que pasa es que, bueno, en el año 97, cuando los desentierran a los guerrilleros, pues el plan diabólico de los militares bolivianos hace que uno de ellos aparezca con las manos cortadas. Y todo el mundo lo identifica con el Che, porque le cortaron las manos.